Marco Flavio Cruz. Claro. Dio un manotazo en la cabina porque yo le dije, sombra de boom, ¿dónde? Y a la hora que hago así hago aquí y apago el monitor. Madre mía, yo me puse nerviosa, Dios. Sacó mi silla de la cabina y me puso, ahí ves, cualquier cosa me tocas. Oye, pero ¿sabes una cosa? Por eso estás en el lugar en el que estás hoy en día. Porque imagínate, evidentemente, seguramente te buleaban. En ese entonces no existía el bullying, pero cuando empiezas desde abajo en una empresa donde ya todo el mundo se siente así acá de que ya me las sé todas, es bien complicado. Pero aprendiste a hacer absolutamente todo. Y bueno, los planes era seguir con la escuela. Yo en realidad me quería dedicar a la equitación 100%. Pero bueno, vienen los infortunios y estamos hablando de reinventarse. Y entonces cuando cumplo 21 años, estaba yo a 2 semestres de terminar la carrera, seguía yo trabajando en Televisa, pero montando a caballo, pero estudiando. Entonces le da cáncer a mi papá y fallece. Y entonces ahí pues viene la primera reinventación, porque tú que nos conocemos desde chavito, pues la verdad, o sea, hay que aceptarlo. Yo era un niño pues con chofer y con... Sí, es una cosa muy sofisticada. Con teléfono en el coche y con vacaciones en Europa y con escuelas de muy alto nivel, y de pronto viene la enfermedad de mi papá y aunque sí era muy solvente y todo, pues todo se acabó. Todo se acaba, porque finalmente es una enfermedad muy cara y sobre todo en esa época donde no había seguros, donde pues había muchas cosas, ¿no? Y entonces nos vino cambiando la enfermedad de mi papá. Eso, entonces tuvimos que vender la casa del Pedregal y irnos a un departamento en Polanco bastante bueno, pero más chico, a reducir los servicios. Obviamente, pues el tema de los caballos quedó en pausa muy caro, ¿no? y tuvimos que vender, yo tuve que vender todos los caballos y entonces pues ya el trabajo ya no se volvió un hobby, ya era una necesidad para acabar mi carrera. ¿Mantenías a tu mami? No, gracias a Dios no, pero sí ayudaba pues, acabar de pagar mi carrera. No, mi mamá se quedó bastante bien en esa época, sin ningún tema, pero sí te cambia la vida. Claro. Mientras mis amigos seguían en una vida... holgadísima. Pues mira, deja holgadísima, como cronológicamente lógica, yo me tuve que saltar muchísimos pasos. Y entonces dejar a un lado los viajes de la universidad o las fiestas de fin de semana, o el reventón, o salir o tal, porque tenía que trabajar. Tuviste que ser adulto forzosamente. Y me tuve que reinventar de un día para otro a decir... ¿Esto qué año es? ¿87, 88? Esto es 88. 88. Sí, 88, 89. Oye, y en una educación como la tuya, militarizada, ¿no? Como muy estricta y demás, yo me acuerdo cuando era niña, ¿no? Yo siempre quise ser artista, ¿no? Yo, de hecho, fui a hacer un casting a Televisa para cantar en Timbiriche y obviamente me dijeron, nosotros le llamamos y nunca me llamaron. Déjate foto. Es que no dejaste tu teléfono. Exacto. Oye, no tenía el teléfono en mi casa. Mejor por eso no me hablaron, ¿eh? No, a lo que voy. Pero yo me acuerdo en ese entonces, no, hombre, en Televisa se portan fatal. No, hombre, y se drogan, ¿no? Y las mujeres son esto, no, hombre, y los hombres son lo otro. ¿Cómo viven en tu casa? ¿Cómo vive tu mami tu trabajo en Televisa? ¿Se espantaba, no se espantaba? ¿Hiciera así como te digo o no? Pues mira, te voy a decir algo. Antes de que falleciera mi papá, que él ya sabía que estaba muy enfermo, tuvimos un conato de bronca muy, muy, muy grande, él y yo, porque él finalmente, pues él lo que quería era que yo siguiera trabajando en el legado de lo que era la empresa de seguridad y la policía, algo que yo no entendí. Le di gusto, muy a fuerza, estuve 3 meses y le dije, papá, soy infeliz, ni le sé, ni me gusta, ni nada. Me dijo, mira, ya me cansé de discutir contigo, no entiendes, espero que estés tomando una buena decisión. Y me dijo, llévame a Televisa. Y lo llevé a Televisa. Órale. Y se quedó todo el día en Televisa, hablando en privado con Víctor Hugo Farril, con Jorge Galina, con Cristina, con todos los que eran de alguna u otra manera mis jefes con los que tenía contacto. Y al final del día, nos subimos al coche y me dijo, me quedo tranquilo. Ay, qué bonito. Confío en ti y en lo que puedas o no hacer. Y entonces me llegó la paz. Claro. Y gracias a Dios se fue ya aceptando mi chamba. Y a lo largo de estos 40 años, pues sí ves muchísimas cosas. Sí es un medio, ahora no tanto,
porque hoy en día el mundo en general es mucho más coherente, estamos políticamente más correctos, tenemos la sensibilidad de la igualdad y tenemos que ser personas bien honestas y transparentes a lo que estamos. Y bueno, pero se suma también a esto, esta modernidad se suma de que hoy se democratizó la comunicación. Antes tú hacías un montón de cosas que jamás nadie se enteraba porque no había una cámara, porque no había una forma de decirlo, y si lo decías era la palabra del grande, del cacas, del famoso o del militar o del policía, contra la de un ciudadano común y corriente. Hoy un ciudadano común y corriente lleva un teléfono, ella, sí, acá está la prueba de que este desgraciado me estaba queriendo sacar dinero. Entonces, creo que también eso ayudó mucho a que hoy los estándares de comportamiento se hayan como llegado a un pequeño llano. Sí. No quiere decir que no suceda más. Totalmente. Pero en el mundo en general. Pero eso yo no sé si llamarle evolución, pero ha habido un cambio, ¿no? Okay. Y antes la televisión se hacía diferente. Totalmente. O sea, la televisión era muy autoritaria porque no había competencia. Y como decía, hacías la tele para el dueño y para el cliente. Y nunca lo último que pensabas era el público. Porque mientras le gustara al dueño de la empresa y al que se anunciaba, pues tú ya te dabas por bien servido. Pero te digo algo, Borré, sí, en efecto, o sea, esta historia de no es que en las televisoras, y yo que hoy trabajo en la televisión también me han dicho, ay, pero la televisión seguramente las que trabajan ahí son quién sabe qué, me ha tocado vivirlo. Pero claro, el ambiente de la televisión puede ser pesado, pero también con los abogados, pero también con los financieros, pero también con... Eso es a lo que voy, que claro. Sí, en todos lados hay tentaciones, exacto. En todos lados. Está en ti saber si te metes en ese ritmo o no. Exacto. Y luego vas aprendiendo cosas en la vida donde realmente el valor de una buena amistad, de una buena relación, de un buen trabajo, de ser honesto, de no. Podemos tener errores, claro que sí podemos tener errores. Podemos tener tentaciones, claro que sí podemos tener tentaciones. ¿Droga? Hay en los gimnasios. Y he tenido muchísimos amigos y muchísimos contactos con muchas cosas, pero tú decides dónde estar. Exacto. Dónde estar y cómo vivirlo. O sea, las historias de médicos en hospitales, en las guardias, claro. Tremenda, claro. Pero bueno, finalmente creo que es un tabú por el rollo de que somos famosos o que la tele. Sí, estamos expuestos públicamente, definitivamente. Ahora dime una cosa, porque estás ahí ya en Televisa, ya era para ti, ya era una necesidad trabajar. ¿Cuándo llega el primer trabajo fuerte del Borrego? Bueno, ahí en ese instante cuando digo, oye, pues ahora hay que entrarle de lleno, yo acababa de terminar una novela que se llamaba Luz y Sombra. Okay. Fue la primera novela que protagonizó Thalía, producida por Gonzalo Martínez. Yo había trabajado con él gracias a don Raúl Araiza, porque Gonzalo venía de estar en Moscú como 6 años haciendo películas. Y entonces viene a México y dirige la primera película de época, con estas historias de la revolución y de personajes muy, muy específicos en la historia de nuestro país. Y entonces yo empiezo a trabajar de su asistente, pero leve. Y cuando le dan esta novela comercial, él me habla y me dice, necesito que estés aquí en la parte de yo no conozco a los artistas. Yo vengo de estar exiliado casi en Europa y en Moscú y con otra educación, y yo no tengo la paciencia de platicar con una niña, una actriz, de si le gusta un vestido o no. Sí, totalmente. Entonces, necesito que tú hagas esa posición. Porque me dicen que tú te conoces a todos. Y entonces esa es mi Y sí, chapa. Siempre fuiste muy popular, ¿eh? Eras amigo como Chabelo de todos los niños.